Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir, los que están conectados aquí en remoto. Muchas gracias a los que nos reciben aquí, toda la gente de Factorial, por esta maravillosa acogida y estas instalaciones espectaculares. Muchas gracias a vosotros, a todos los ponentes que tenemos aquí. Tenemos aquí a Paul Luengo, Leadership and Talent Analytics Manager en Unilever. Muchas gracias por venir. Juan Ignacio Poli, HR Talent Intelligence en Allianz. Muchas gracias, Juan. Ricardo Peñates, HR Cybersecurity Officer en Schneider Electric. Luego Nathan Consuegra, Lead Data en Telefónica. Gracias por venir desde Madrid con nosotros. Alberto Ortiz, VP of Product and Tech en Cobee. Gracias por asistir y por venir también desde Madrid a participar en esta mesa redonda. Ricardo Arenas, People Operations Manager en Factorial. Gracias por estar aquí, gracias por recibirnos. Y por último, pero no menos importante, pues presentar a nuestra moderadora y compañera en DataEase, Sara Pérez, que es Analytic Consultant y People Analytics Expert en DataEase, la compañía que represento. Yo soy el manager y co-founder de DataEase. Somos una compañía especializada en la gestión del ciclo del dato. Hemos empezado hace 8 años en la analítica y visualización de datos y fuimos ampliando capacidades en todo el ciclo del dato, orientado a diferentes verticales dentro de una compañía. Obviamente People es un área estratégica en todas las empresas y por supuesto es un área donde enfocamos nuestro know-how cada vez más en todas las compañías, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que os guste esta mesa redonda y gracias por participar. Hola. Vale, pues buenos días. De nuevo, gracias por asistir. Vamos a comenzar en este evento de People Analytics hablando en primer lugar de sistemas de la información de recursos humanos, porque digamos que es el lugar donde los datos están en primer lugar y vamos a seguir un orden lógico acorde con el ciclo del dato. Entonces, lo siguiente de lo que hablaremos es del journey desde el reporting hasta la analítica avanzada, que es uno de los retos que se encuentran en People Analytics. El siguiente reto es hacer que esas analíticas lleven a impactar en la compañía, o sea, que se tomen decisiones realmente estratégicas. Y luego, por último, hablaremos de implicaciones éticas, regulaciones, etcétera. Entonces, para dar comienzo a la primera sección, que es sobre sistemas de la información de recursos humanos, contaremos con la intervención de Ricardo Peñates, de Schneider Electric. Luego intervendrán Ricardo Arenas, de Factorial HR, y por último Alberto, para hablar de Cobee. Así que, bueno, pues Ricardo, si nos quieres contar acerca de cómo han afrontado este reto en Schneider Electric, con qué sistemas de la información habéis podido trabajar, qué retos os habéis encontrado, cómo los habéis afrontado, pues adelante. Venga, primero, de nuevo, gracias por la invitación y por la asistencia de los presentes y de los que están conectados en línea. En Schneider Electric, Schneider, la compañía, ha entrado en un proceso de transformación digital por varios años, muchos años, en los que se han empezado a centralizar y a consolidar muchos de nuestros sistemas y aplicativos. Y dentro del área de recursos humanos, hace muchos años se implementó Oracle. Oracle es el que tiene el sistema principal de nosotros, el sistema transaccional de todo. Pero entonces, cuando ese sistema se implementó, vino con una serie de reportes que venían por defecto, los cuales se necesitaban desarrolladores por detrás que supieran SQL y que supieran bases de datos y no sé cuáles para poder sacarlos. Lo que eso causó fue que los usuarios empezaron a crear sus propios aplicativos. O sea, sacaban los reportes del sistema y no les estaba dando las soluciones que necesitaban y venían y creaban su archivito en Excel o su archivito en Access o ya después Tableau, ya después ClickView, etcétera, etcétera. Lo que empezó a generar un problema de homogeneidad en la información. Cuando le preguntaban a una persona cuántos empleados tenía, te daba una respuesta que no era la misma que te daban nosotros, porque aplicaban conceptos diferentes, los KPIs los calculaban diferentes, y además de eso nos estaba generando un problema de privacidad, porque no teníamos control de quién estaba reportando, de cómo se estaba reportando y quién tenía acceso a la información.
Entonces lo que empezamos a hacer fue, bueno, empecemos a consolidar esto y después de un par de fallidos, de intentos fallidos en la consolidación, terminamos con dos aplicativos principales, yo diría. Uno que es, todavía en Oracle, es una de las aplicaciones de Oracle nuevas, que es donde tenemos todos los reportes que son estandarizados. Dite tu campaña, dite tu quarterly business reviews, cuando necesitamos que todo el mundo reporte lo mismo en los mismos formatos y que lea la misma información, van a ese sistema de Oracle. Pero también sacamos otro aplicativo que está destinado a la persona que necesita algo muy específico o muy customizado para responder una pregunta muy en particular. Ese es un sistema que está basado en una tecnología de una empresa que se llama ThoughtSpot y que permite por Natural Language Search, como buscando en Google, encontrar cuál es la información que quiere y automáticamente eso crea una visualización, una tabla, un pie chart, lo que sea que necesite, y con eso la persona puede responder a las respuestas. Entonces, esos son nuestros dos sistemas principales. Alrededor de eso tenemos entonces otro tipo de soluciones ya un poquito más específicas. Tenemos un equipo de desarrolladores, ellos sí son desarrolladores como tal, que cuando los sistemas comerciales que tenemos, porque obviamente no son solamente esos, cuando no nos están dando la respuesta que necesitamos, tenemos un equipo de desarrolladores que va y crea soluciones específicas. Simulaciones, forecast, budgeting, etcétera, etcétera. Eso tiene un equipo dedicado allá. Y encima de eso, cuando hay cosas un poco más complicadas o que necesitan algo más de trabajo, tenemos un equipo de Advanced Analytics, que eso sí se meten en Python, se meten en R, se meten en todo ese tipo de soluciones para allá, Machine Learning, AI y todo eso, para dar soluciones. Entonces, tenemos todo un espectro de aplicativos que dependiendo de la necesidad del usuario, dependiendo del rol, dependiendo de lo que requiera, va uno al otro. Entonces, ha sido un proceso largo, pero ahí vamos. Que bueno, claro, ahora lo tenéis más gobernado, ¿no? Entonces Sí. está como Oracle como referente para Correcto. reporting y luego soluciones como ThoughtSpot. ThoughtSpot y ya incluso pues, tecnologías como Python o R ya para pues, bueno, profundizar más en los análisis. Obviamente alrededor tenemos Claro. los sistemas de recruiting, los sistemas de learning, etcétera, etcétera, que se van en cascada del principal y que obviamente comparten información en una base de datos central que es la que los sistemas de reporte van y utilizan en combinación, pero así es más o menos el landscape que tenemos. Genial. Claro, pues así ya está integrado, centralizado, Sí. gobernado Sí. y mucho más ordenado todo Correcto. y que cuadre. Correcto. Pues, Ahora todos damos las mismas respuestas cuando nos preguntan. qué bueno. Pues muchísimas gracias, Ricardo. ¿No? Y bueno, ahora voy a dar paso a Ricardo Arenas, el otro Ricardo del evento, para que nos hable de un sistema de la información de recursos humanos que es Factorial HR. Y bueno, pues háblanos de este sistema, de cuál es el nicho de mercado, cuál es vuestra propuesta de valor y vemos. Sí. Bueno, algunas de las personas que estáis aquí o en casa estaréis un poco familiarizadas con lo que es Factorial. Esencialmente lo que dice Sara. Es un sistema de información de recursos humanos que está inicialmente, a día de hoy, bueno, el desarrollo del producto es bastante más extenso, pero inicialmente surge como una base de datos, como una solución para empresas medianas y pequeñas. Y la idea inicial pues, es intentar otorgar a este tipo de empresas las herramientas suficientes como para llevar un control efectivo de su headcount, de su fuerza de trabajo, y obtener pues, la data mínima, digamos, para poder ser compliant, para poder responder a los requisitos legales que cualquier empresa tiene que tener. Estoy hablando, por ejemplo, pues, de planes de igualdad, etc. ¿Qué ocurre con Factorial? Sobre todo que lo que ha ocurrido, pues, sobre todo de un año y medio para acá, es que el desarrollo del producto ha sido muy grande, se ha expandido muy horizontalmente, intentando ofrecer soluciones distintas, de manera que pueda proporcionar a estas empresas medianas y pequeñas una solución integral, para que puedan llevar a cabo pues, todos los procesos y para que pueda tener una funcionalidad mucho más extensa. En términos de reporting, lo que inicialmente podía ser una mera base de datos, en términos de empleados, lo que podría considerarse un portal del empleado, se extiende también a día de hoy a un Advanced Reporting que te ofrece herramientas no solamente de extracción de data, sino también de visualización de data. Entonces, a día de hoy, lo que Factorial ofrece es, en primer lugar, pues esta base de datos, desde la cual obtener la data,
Y después un dashboard, un apartado a través del cual puedes visualizar directamente la data que tú customices. Pues, por ejemplo, puedes hacer una división de tu plantilla pues, por género o por edad. Puedes tener información en vivo sobre el turnover, métricas como rotación, por ejemplo. Digamos, la intención es dar un poco más de visibilidad y, sobre todo, visibilidad intuitiva y visibilidad accesible. Porque, como comentaba Ricardo, muchas veces el problema de la data es cómo leerla. Y muchas veces el problema es tener las herramientas suficientes, no solo para accionar sobre ella, que al final hablaremos luego de ello, porque es la verdadera complicación, en mi opinión, por lo menos desde HR, la verdadera complicación luego es tomar medidas, pero la lectura de la data y la extracción correcta de la data es el primer problema con el que nos podemos encontrar. La intención de Factorial es ofrecer esta data de manera pues, sencilla, elegante, que sea legible y que no requiera pues, un trabajo muy profundo ni un conocimiento previo enorme. Es un poco la intencionalidad a día de hoy. Genial, pues muchas gracias. Y bueno, luego Alberto nos va a hablar de Cobee, que es también otro producto tecnológico de recursos humanos y bueno, en este caso enfocado a compensación, bueno, a retribución flexible. Y bueno, Alberto, pues que háblanos sobre Cobee, también sobre bueno, pues la posibilidad de que se integre quizá con otros sistemas de la información de recursos humanos, etcétera. Y nada, adelante. Estupendo. Bueno, pues nosotros, a ver, tenemos una solución de compensación, ¿no? Esto quiere decir pues, que todo aquello que no es nómina, es decir, todo aquello que no es salario dinerario, puede ser instrumentado a través de Cobee. Todo lo que tu empresa te da por encima del salario, como pueden ser beneficios como comida, transporte, guardería, que son los clásicos, pero también beneficios un poquito más novedosos, ¿no? Como pueden ser productos informáticos, que en el mundo del teletrabajo pues, es cada vez más relevante, planes de pensiones, seguros de jubilación, renting, ¿no? Bueno, pues todo lo que te puede ofrecer tu empresa más allá del salario dinerario, ¿no? Entonces, nosotros cuando llegamos un poco a este mercado, lo que descubrimos fue pues que era un sector sumamente tradicional, ¿no? Y no solo en términos de datos, sino también en procesos, en producto, en usabilidad, en experiencia, ¿no? Y entonces quisimos pues, romper un poco ese paradigma que había en un mundo muy tradicional. Y seguro que a todos nos vienen imágenes pues, de nuestras primeras experiencias profesionales cuando nuestra compañía pues, nos hacía entrega pues, una tarjeta pues bastante encorsetada, ¿no? En un modelo súper tradicional. Entonces nosotros, oye, por resumir mucho la propuesta de valor, ¿no? Y ahora me meto un poco más en el mundo de los datos, o sea, ¿qué hace a Cobee diferente de esas soluciones más tradicionales e incluso de otros players menos tradicionales, pero que también son parte del mercado ahora, ¿no? En primer lugar, oye, tenemos una tarjeta única para el empleado. Esto puede parecer súper sencillo, pues, bueno, ¿por qué no? Una tarjeta única. Cuando detrás hay 15 beneficios, la cosa se complica, porque nosotros lo que queremos es que el empleado tenga una experiencia smooth de pago en diferentes merchants, tanto físicos como virtuales, pero toda la infraestructura de pagos y toda la lógica la tenemos nosotros en nuestra plataforma. Es decir, identificamos el comercio en el que el empleado está pagando y en función de cuál sea el beneficio que hay detrás, pues aplican unos límites fiscales diferentes, unos límites de negocio diferentes. Puede funcionar la tarjeta, puede no hacerlo, pero toda esa lógica la tenemos nosotros in-house, ¿no? Entonces, esa es quizá la primera ventaja competitiva, el principal elemento diferenciador. Segundo, plataforma única. A fin de cuentas, lo que nosotros queremos es que Recursos Humanos se olvide de los problemas habituales que tiene, ¿no? Ahora, pues, bueno, y tradicionalmente, Recursos Humanos tenía un proveedor de cheques de comida, el proveedor de gimnasios, que también lo tenemos nosotros integrado, obviamente, el proveedor de planes de pensiones, de seguro de salud. Entonces, tenía una multiplicidad de interlocutores con los que tenía que mantener una relación, negociar y luego contárselo a los empleados. Espera, te voy a contar ahora el seguro de salud, te voy a contar ahora renting. Entonces, todo eso está en Cobee. Entonces, nuestra intención es que esa plataforma única, por tanto, que solo haya un interlocutor para recursos humanos para todo lo que no tiene que ver con la nómina, ¿vale? Esta sería la segunda cuestión. El tercero es que nuestro modelo está basado en consumos. Otro recuerdo entrañable que seguro que tenéis la mayoría de los que estáis aquí de vuestras primeras experiencias profesionales eran las famosas ventanas de contratación, ¿no? Cuando cada 3 o 6 meses la empresa te pasaba un papel en blanco y negro donde tenías que rellenar cuánto ibas a consumir en comida, en transporte en los próximos meses, ¿no? Y eso te bloqueaba, te sometía a lo que ya habías anticipado. Luego podían cambiar las circunstancias, podía ser que no lo necesitases, que ese mes estuvieses de viaje, da igual. Tú te habías comprometido a consumir 200 euros en comida. En Cobee no hay ventanas, ¿vale? En función del gasto que va haciendo el empleado con la tarjeta, pues se van generando consumos que luego se aplican a la nómina y se aplican los límites fiscales pertinentes, ¿no? Entonces ese es el tercer elemento. Y quizá el cuarto, por ir más rápido, pues
El cuarto es que tenemos un modelo multibeneficio, un modelo flexible. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que al empleado la empresa puede darle una bolsa y que sea el empleado el que decida en qué beneficio lo consume, porque las circunstancias personales de cada uno pues son absolutamente diferentes, ¿no? Y puede ser que tú prefieras esa bolsa de, no sé, 5.000 euros al año, gastártelo en guardería, o todo en comida, o en equipos informáticos en el caso de que quieras trabajar desde casa, o en gimnasios, ¿no? Entonces, hemos roto un poco ese encorsetamiento clásico del mundo de la retribución. Yendo un poco al tema de los datos y termino. Nosotros hemos también cambiado mucho en los últimos 2 años, ¿no? O sea, inicialmente éramos, pues, como Factorial, una solución especialmente focalizada en SMEs, en empresas pequeñas y medianas, pero decidimos ampliar ese mercado e ir a por enterprises, ¿no? Empresas más grandes. Y la primera confrontación que tuvimos fue que ese tipo de empresas evidentemente necesita que nos conectemos a sus sistemas. Es decir, no están dispuestos, faltaría más, a alimentar una nueva herramienta con los mismos datos con los que está alimentando otras 5 herramientas en la compañía. Entonces nos encontrábamos con nos constantes, ¿no? De no, es que si no estás integrado directamente no empezamos a hablar, ¿no? Entonces le dimos la vuelta a eso hace un año y decidimos montar un sistema de integraciones de datos que creemos que ha tenido bastante éxito, ¿no? Y que nos ha traído pues, este año logos importantes en la industria. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo puedes meter datos en Cobee? Pues tienes 5 vías. La primera sería una introducción de datos manual. Nosotros te pedimos datos como nombre, apellidos, DNI, salario bruto, centro de costes tal del empleado. Por fichero, otra solución clásica, pues cargas a tus 2.000 empleados de una sola vez. Pero aquí empieza ya lo interesante. Nos hemos integrado con la mayor parte de los HCMs, con los softwares de nómina, ¿no? Entonces, estamos integrados pues, más de 30 softwares de nómina, por supuesto con Factorial, donde tenemos una fantástica relación, pues también con Sage, con SAP, con Oracle, con Workday. O sea, ahora mismo cualquier compañía puede meternos, digamos, en la plataforma de Cobee sus datos sin tener que hacer nada, sino simplemente dándonos acceso a su plataforma actual de datos, ¿no? Y os decía que son 5 vías. He mencionado 3, quedan 2. Pues integraciones ad hoc, que hacemos para compañías grandes cuando tienen alguna particularidad en su software de recursos humanos. Y luego una API pública, ¿no? Que permite también traer datos de cualquier compañía. Entonces, en resumen, hemos pasado de un escenario en el cual decíamos que no a todas las enterprises por motivos de integración de datos y ahora tenemos pues, un viento de cola favorable gracias a la integración de datos. Es decir, le decimos que sí a todas las enterprises porque no necesitan utilizar el dashboard de Cobee para dar de alta empleados, ¿no? Y eso ha sido gracias a los datos. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3. O sea, un poco la conclusión que se puede desprender es que al final con determinadas soluciones tecnológicas que se adapten a lo que la empresa o el cliente necesita, pues a veces bueno, pues con ingenio, con productos innovadores o en este caso pues como Factorial, que directamente da al menos el reporting compliant pues lo automatiza. Esto permite que no se paralice la labor de recursos humanos pues, o porque no se pueda integrar con el sistema que tienen en ese momento o porque falta el dato. O sea, al final, bueno, y luego también en Schneider pues, encontrasteis esta solución de utilizar diferentes tecnologías para diferentes necesidades de los equipos. Entonces, bueno, pues gracias a los 3 por darnos esta perspectiva y ayudarnos a ver cómo la tecnología impulsa y no frena esta labor de que, bueno, pues al final hay que seguir dándole este servicio al empleado, ¿no? Y sí. Una cosita que quería comentar, que creo que afecta, al final, yo creo que hay una buena representación aquí porque hay tanto, digamos, clientes finales, ¿no? Como proveedores. Sí. Y algo que me encuentro mucho, en mi caso, trabajando en empresa grande, es que se busca esa simplicidad, integración total, ¿no? Todo en un sitio, invertimos en una gran herramienta que nos lo dé todo, ¿no? Y eso tiene sus pros, pero tiene también sus contras, ¿no? Que cuando buscas un grado de expertise, algo muy concreto a nivel técnico y tal, lo pierdes porque no tienes esa granularidad. Y eso, como tú también comentabas, el caso del proveedor, os encontráis en esa misma tesitura de, ostras, ¿qué voy a por pequeñas empresas y les ofrezco algo mucho más integrado? ¿O voy a ofrecer mi expertise y a nivel de desarrollo me centro en, voy a ser muy bueno en esto y voy a ir a las grandes empresas y me ofrezco a integrarme dentro de sus sistemas? Yo creo que esa es la gran incógnita o la gran cuestión que tanto empresas pequeñas, medianas, grandes, como proveedores pequeños, medianos o grandes tienen que plantearse también. ¿Qué hago? ¿Invierto en all in one place o invierto en desarrollo algo que me haga único como
proveedor y ir a un nicho muy concreto de mercado. Y no sé, yo creo que es especialmente interesante tenerlo claro desde cada uno de los lados, ¿no? Porque es que si no, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Bueno, pues yo si me permites añadir ahí también, porque en Telefónica nos hemos planteado lo mismo. O sea, ese tema es importante porque, claro, hemos pasado por una fase más de desarrollo interno, luego también por una fase más de proveedores propios, pero claro, al final dices, la solución perfecta siempre va a tener una parte customizable a lo que necesita tu organización. Entonces, lo que estamos viendo es más un modelo de partnership. Oye, ¿qué tipo de herramientas o servicios se pueden integrar mejor con lo que necesitamos, pero siempre pudiendo customizarlo de la forma que se adecua mejor a nuestra necesidad, ¿no? Eso yo creo que es un modelo que estamos explorando, que nos está funcionando bastante bien de momento y la verdad es que le veo futuro. Claro, también es distinto a lo mejor una empresa grande, como es nuestro caso, que hablas con los proveedores y dices, oye, necesito que hagas una customización de Eco, tal, pues seguramente te lo van a hacer. Pero una empresa pequeña a lo mejor le pide eso a un proveedor y, ostras, es complicado, ¿no? También. Entonces, hay que tener también por el lado tanto de empresa como de proveedor esa empatía, ¿no? del otro party. Algo están mencionando cuando las empresas grandes le piden a los proveedores que customicen muchas de las cosas. Nosotros sufrimos eso, de hecho, porque en las primeras versiones que teníamos de Oracle, fue tanta la customización que teníamos para Schneider que estamos muy por fuera del estándar, de la aplicación estándar de ellos. Y cada vez que queríamos hacer una actualización o un cambio, era un proceso súper largo de pruebas y de quality assurance y de bugs, porque estábamos demasiado customizados. Entonces nos tocó un poco retractarnos de tanta customización y centrarnos en lo estándar. Y bueno, ¿qué de lo estándar nos está funcionando? Y vamos solamente con lo muy poquito que necesitamos customizado. Y así fue que nos lo fuimos. Y entonces ya ahora, cada vez que hay una nueva versión de Oracle, por un parche de seguridad, por lo que quiera que seas, es mucho más fácil de implementar, porque enseguida pum, lo haces y el cambio que necesitas hacer es mínimo o relativamente pequeño. Entonces hay que saber tener ese balance también en qué tanto customizas y qué tanto tomas de los aplicativos estándar. Sí, yo pienso que al final esto no se reduce, pero es una decisión de producto, es una decisión estratégica. Tiene que pasar por un análisis de mercado, de qué manera puedo expandirme, a qué clientes tengo o quiero llegar, y a partir de ahí analizar hasta qué punto te compensa pues, generar un producto más horizontal, que abarque más áreas, o hasta qué punto te compensa especializarte. Yo, por ejemplo, y en mi experiencia no en Factorial específicamente, pero yo en mi anterior empresa trabajaba con un software de recursos humanos hiper especializado. Estaba desarrollado por una empresa interna y era literalmente un software desarrollado on demand para nosotros. Entonces, es verdad que esto a nivel de compañía usuaria es cómodo, porque es cierto que si te hace falta cualquier tipo de desarrollo podías prácticamente solicitarlo, pero es cierto que en términos de estrategia de negocio te limita mucho. Lo que sí pienso yo es que si tienes una perspectiva más horizontal, te permite adaptarte con mayor agilidad o con mayor flexibilidad. Es decir, si tú planteas un producto que sea horizontal, tienes un poco más de agilidad o de flexibilidad para adaptarte a clientes específicos. Es cierto que si te estás especializando en un nicho muy concreto, en cierto sentido estás cerrando puertas o cerrando posibilidades de negocio en el futuro. Por supuesto conlleva riesgos la horizontalidad. Y es cierto que tienes que hacer un análisis y ahí está donde está la complicación, claro. Si fuera sencillo o si hubiera una sola respuesta, sería mucho mejor, pero no es el caso. También depende mucho del grado de maduración a nivel organizativo, porque al final organizaciones más maduras van a tender a buscar soluciones más específicas por un tema de buscar aportar valor en ese nicho puntual. Entonces. Sí, o sea, y en ese sentido yo creo que la horizontalidad también es, en cierto sentido, o está ligada a una fase de la empresa, que es la búsqueda. O sea, una empresa nunca va a saber a priori cuál es el nicho de mercado que le va a funcionar en el futuro. Tú tienes que hacer una labor un poco de investigación. Quizás esto implica un desarrollo en paralelo del producto y a partir de ahí pues, especializarte o decidir en dónde tienes que poner el énfasis. Es una fase también. Fenomenal. Bueno, si os parece bien, también vamos a comentar acerca de cómo estos sistemas de la información pueden a veces pues, facilitar o dificultar también ese journey del reporting sin más a la analítica avanzada. Porque, claro, a lo mejor algo demasiado customizado, pues también, justo como comentabais, luego dificulta pues, mantenimiento o soporte de la propia herramienta contratada, ¿no? Bueno, y además aumenta el coste. Y algo pues, bueno, más horizontal igual se adapta menos a tu caso específico, pero también te permite quizá avanzar más rápido, aunque sea con menos customización.
Y bueno, sobre esto quería plantear la perspectiva también que hay, esto es cambiando de tema ya, entre el reporting y la analítica avanzada. Quería comenzar con Juan Ignacio preguntándole acerca de cómo es, por ejemplo, la perspectiva de departamento local de recursos humanos, y luego hablaremos versus el departamento global, ¿vale? Y nada, pues porque bueno, aquí también puede entrar en juego esto que comentábamos de pues hasta qué punto se customiza o no, al final si el dato se gobierna por países o se gobierna por dominios de recursos humanos, es decir, yo lo divido por países o lo divido por, pues mira, los datos de learning, los datos de organización. Entonces, bueno, Juan, si quieres comentarnos con qué reto estás encontrado tú también como departamento local respecto a cómo hacer que del dato se saque valor y no sea simplemente algo que se reporta sin más. Y nada, adelante. Igual en el panel hay representación de todas las aristas, entonces... no, a ver, para mí, en mi experiencia, lo que se viene dando es una maduración en dos tiempos distintos, ¿no? Al final, a nivel local, hay un grado de maduración más vinculado a cómo recursos humanos va a ganar poder en la mesa de negociación, partiendo desde el reporting más básico, desde solucionar a nivel operativo cuestiones muy puntuales, incluso te diría, sin integrar al management. Es verdad que es el primer paso de maduración, pero es verdad también que a nivel global, por lo menos en mi experiencia, siempre vi como cierta desarticulación. Y en los últimos años se ha articulado un poco más a partir del desarrollo de procesos y productos. Esto es como un poco una danza donde nos vamos entendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente en Allianz tenemos algunos procesos y productos que buscan involucrarnos a nosotros a nivel local para retroalimentar la estrategia global de gestión del dato. Lo más puntual y específico a nivel de data collection, una cuestión estructural de pasar de una recopilación de datos más manual y operativa a tener una estructura sólida a nivel de, por ejemplo, nosotros con SuccessFactors. Y después a nivel de otros procesos, por ejemplo, con Employee Listening a nivel de encuestas de clima, tener muy en claro cuál es la flexibilidad que se necesita a nivel local, porque el pulso local de recursos humanos es sumamente importante, más allá de tener la visión global, ¿sí? Y también con Strategic Workforce Planning, un poco articulando esta visión a nivel de estrategia de negocio local, con estrategia de recursos humanos, con Employee Listening, para tener una picture un poco más amplia. Pero sí es verdad que en esa interacción hay desarticulaciones, y en esas desarticulaciones pasa un poco todo lo que comentábamos recién, ¿no? Que en el core está, por ejemplo, la descentralización de la tecnología, la autonomía a nivel local que tenemos para decidir cuál es el proveedor que me va a traer la mejor solución para solucionar este problema específico, ¿no? Entonces, es verdad que cuesta un poco, pero creo que es gran responsabilidad del corporativo, ¿sí? Y que creo que están en ese camino, por lo menos nosotros lo vemos en Allianz, que se está trabajando para traernos soluciones y poder captar el valor del pulso a nivel local que tenemos. Claro. Sí, es que es ese equilibrio entre, bueno, siendo global, que ahora nos comentas, Paul, entre, vale, hasta qué punto yo gobierno, entre comillas, sí, bueno, no impongo, pero pongo ciertas normas respecto a cómo tiene que ser el dato, porque claro, tampoco puede ser que haya KPIs totalmente diferentes entre países, porque luego pues, tampoco es comparable, o hasta qué punto también permito que el país pues, tire de los propios proveedores que le solucionen más la vida a nivel local, o hasta qué punto exijo que pues, bueno, este es el proveedor y este es el que lo tiene que usar en todos los países. Bueno, y claro, pues, pero a nivel local sí es también ese trabajo con global que, claro, hay una parte que es me dan trabajo, pero bueno, está fenomenal que ahora también esté evolucionando hacia me dan soluciones, ¿no? También la retroalimentación para poder definir taxonomías que apliquen a nivel global no es tan fácil como parece. Claro. Con lo cual es parte de esto que se escuche y se haga ese fine tuning para poder abarcar todo. Sí.
Pues bueno, Poli, tú desde la perspectiva global, ¿qué nos puedes comentar? También, bueno, del gobierno por dominios de datos, o sea, porque claro, al final, pues bueno, claro, desde global tenéis que gestionar, pues por una parte, datos de distintos países, pero por otra, claro, un país grande, pues quizá tiene los datos divididos de, pues aquí los de learning, aquí los de talent, aquí... Entonces, bueno, cuéntanos un poco pues, cuáles son los retos con los que te encuentras y cómo los abordas. Sí, además en mi caso he podido vivir los dos mundos. Hasta 2017, básicamente porque estuve en roles locales, en este caso para el mercado español, y luego porque a partir de 2017 hasta ahora más en roles globales y de distintas áreas de dominio. Pues tanto la parte de learning toqué, selección, employer branding, leadership development y recientemente más en talent, en global talent. Nosotros, en nuestro caso, hacemos una gestión muy por dominios, realmente dentro de recursos humanos. Incluso tenemos un equipo, que es el equipo de Expertise and Innovation, del cual yo formo parte, en el que tenemos pues, los equipos globales de Learning, equipos globales de Talent, de Organization, de People Analytics, de Reward, etc. Y ellos lo que hacen es un enfoque holístico de diseñar los principios, tomar las decisiones al nivel global sobre hacia dónde tiene que ir ese área de dominio. Lo que se busca son eficiencias, son iniciativas que se puedan desarrollar a escala, que realmente pueda responder a todas las necesidades posibles. Pero luego también hay una cosa que me gusta mucho, que es que hay que saber escuchar y hay que saber dar voz a los equipos locales. Y voy a poner un ejemplo que es muy, muy, muy reciente, que a mí me parece muy chulo. Surgió la oportunidad, hace nada, antes de Navidades, en Pakistán, que querían probar una herramienta. Nosotros tenemos lo que se llama nuestra Talent Card. Cada individuo tiene su Talent Card, ¿no? Que sería su pasaporte de carrera. Y dentro de ese pasaporte de carrera hay varios campos y uno de ellos es el que tu line manager escribe. Tu line manager escribe al final de año, oye, pues cuál es a nivel tu performance, cómo te ve, pues a nivel de promotabilidad, oportunidades de desarrollo, ¿Qué pasa? Que escribir eso, pues para muchos line managers, perdón por la expresión, es un peñazo. Y el equipo de Pakistán nos dijo, oye, hemos encontrado una herramienta que a través de inteligencia artificial, con un sistema, nos permite ayudar y a generar ese texto de forma mucho más rápida. Y dijimos, ostras, qué chulo. Pues oye, vamos a probarlo. Vamos a hacer un test, vamos a aportaros recursos a nivel global para hacer un piloto. Vemos qué ocurre, vemos cuáles son los resultados, comparamos versus con la escritura manual y el trabajo que llevamos haciendo todos estos años y a partir de aquí decidimos. Y yo creo que esos son buenos ejemplos en los que tiene que haber lo mejor de los dos mundos. Desde visiones globales, donde se busque eficiencias, que se puedan cascadear iniciativas a escala, que estén demostradas, que aporten valor, y pueda haber una homogeneidad también del dato, ¿no? ¿Qué sentido tiene que este país esté recabando este dato, este otro país esté haciéndolo de otro modo, si luego no puedo comparar peras con peras, ¿no? Y tengo sandías con fresas? No tiene ningún sentido. Pero también entender esa mano a los equipos locales, porque puedes encontrar diamantes realmente dándoles ese punto de libertad, incluso apoyándoles en recursos. Y a lo mejor dentro de 1 año o 2 años, pues eso precisamente que están probando en Pakistán, a lo mejor lo implementamos a nivel mundial y lo hacemos a escala. Entonces, ahí está un poco la magia, yo creo, en el equilibrio. Sí. Sí, de hecho sí que me consta de algunas empresas en que ese es el nuevo modelo, ¿no? Es decir, que la labor de global también es llevar iniciativas locales que tengan un destacable valor añadido respecto a lo que se venía haciendo y implementarlo luego. O sea, extenderlo a nivel global. Obviamente, pues sí, o sea, tiene que ser alguna iniciativa que de verdad sea escalable y que aporte valor. Pero, sí. Y también yo creo que otro rol importante es el de educar a los países y al final los que toman las decisiones al final. Educar en cómo interpretar sobre todo los datos y cómo interpretarlos en su totalidad. Porque es muy fácil dejarse llevar por el último dato que se ha conseguido este país, tal, que es súper innovador, que puede ser súper disruptivo y dejar llevar todo el proceso de decisión por ello, ¿no? Y creo que es importante echar un paso atrás, tener una visión holística y, por suerte o por desgracia, pues equipos de expertise globales tienen esa información. Entonces, educar, ser generoso y acompañar a los países, que al final son ellos quienes se juegan el dinero al final de mes, ¿no? Entonces hay que estar ahí. Genial.
Pues bueno, sobre esto quería introducir un nuevo tema. Mira, de hecho, lo que comentabas de esta herramienta, que no sé si es algo de lo que Nathan va a hablar después, sí, sobre la Talent Card, pero bueno, yo de momento te quería preguntar una cosa. ¿ChatGPT puede automatizar este journey del reporting a la analítica avanzada? Porque claro, también aquí hemos venido a hablar también de IA. O sea, quiero decir, yo puedo coger a un GPT experto en People Analytics y, mira, que me lo saque ya todo y que me lo analice ya todo, o ¿cómo va esto? Porque, bueno, sabemos que tú querías trabajar en un proyecto así. Sí, pues mira, como comentábamos antes, ¿no? O sea, si pensamos desde el comienzo, ¿no? En el cual teníamos, bueno, diferentes Excels de la verdad, como lo solemos llamar, en el cual, bueno, mi verdad era un 5, el tuyo era un 7, y ya saber quién tenía razón. Luego hemos pasado más a la parte de visualización, la cual es súper potente e importante, ¿no? Sobre todo a la hora de poder contar una historia y entender lo que ocurre detrás. O sea, yo creo que ahora, con toda la nueva tecnología de IA generativa, sobre todo, ¿no? El siguiente salto es incluir a eso un ChatGPT de People. ¿A qué me refiero? ¿No? O sea, al final, si tenemos toda esta información recopilada en un sistema con un buen gobierno del dato, ¿no? Porque si no vas a ver cuál es el dato correcto, sí que se puede crear con IA generativa pues tu propio asistente en el cual tú preguntas, oye, ¿cuántas personas tengo en Brasil que están de baja por maternidad? O ¿cuántas personas tengo en España que están a punto de jubilarse? Cosas del estilo, ¿no? Entonces, esto al final es súper potente porque al final no es, de la forma, por lo menos como lo vemos en Telefónica, es toda esta información tiene que ayudar a los equipos funcionales a que ellos puedan focalizarse mejor en hacer su labor, ¿no? Y que pueda llegar al empleado a través de la información que recopilan de todos nuestros sistemas, ¿no? Poder darle ese valor añadido a lo que el equipo de recursos humanos ya está haciendo. Entonces, sí, yo creo que es el siguiente paso. Nosotros estamos explorando también esta vía de momento. A ver, hay cositas que hay que analizar, no todo es perfecto y tampoco es out of the box como nos gustaría. Pero, por ejemplo, el otro día uno de mis compañeros estaba probando, oye, vamos a intentar ser como un GPT, pero con los informes anuales de la compañía. Y, a ver, tiene sus cositas, pero algunas cosas respondía bastante bien. Entonces, bueno, hay que ir analizándolo, a ver cómo podemos mejorar en ese punto. Pero sí, yo creo que va a ser parte del futuro. ¿Vale? Claro. Bueno, de hecho, esto sí que tiene cierta conexión con local global, porque claro, si por ejemplo tuviéramos un dato cero gobernado en el que cada país a nivel local tiene su dataset custom, claro, pues el GPT, entre comillas, se puede hacer un lío, porque lo que en un país se llama de una manera, en otro se llama de otra, ¿no? Entonces, claro, igual esta labor también será más sencilla en cuanto haya más calidad del dato y también esté correctamente gobernado o correctamente triangulado, que significa un KPI en un lugar y en otro, ¿no? Y también es importante, volviendo a la perspectiva global local, o sea, siempre van a haber datos globales que tiene sentido que tengan la misma estructura, pero también incluso a nivel local, pues que tenga una estructura clara, aunque sí, sobre todo para datos más propios de la realidad de cada operación, porque estoy muy de acuerdo en que no hay que dejar ese punto de vista de lado, si no, al fin y al cabo, perdemos parte de la realidad. Tenemos que encontrar la forma de que tener la foto completa, y la foto completa es global más local. Claro, totalmente, sí, sí. Pero vamos, que el GPT distinga entre, pues este concepto es local y no es equiparable a este otro y estas son las diferencias entre ellos, o sea que al final, hasta que ChatGPT sea tu People Analytics Assistant y realmente, bueno, pues muchas cosas te las saques solas, pues hay una labor previa detrás de calidad del dato y bueno, pues fenomenal. Y en ese sentido, a mí también me ayuda una forma de visualizarlo, ¿no? Esa relación de global, local. Nosotros en Unilever, pues el último año y medio ha habido un proceso de cambio de la forma de trabajar, de dar mucho más foco. Nosotros trabajamos por categorías, ¿no? Dar mucho más foco a las unidades de negocio, pero sin perder esa esencia transversal que decíamos. Y hay una frase que yo creo que lo explica muy bien, que es the focus of five with the power of one. ¿No? Es tener esa especialización que se puede llevar también al ámbito de recursos humanos, ¿no? De qué es la necesidad de cada una de las áreas de negocio para poner los recursos, darle la agilidad que necesita, pero a la vez teniendo claro que hace falta esa visión transversal. Nosotros, por ejemplo, decimos que all talent is Unilever talent. Y para poder decir eso tienes que tener esa coherencia y asegurar que puedes, de nuevo, comparar peras con peras. Claro, totalmente. Vale, y bueno, esto también nos lleva al siguiente punto, que es sobre cómo estos análisis o bueno, toda esta labor de calidad del dato, de poder reportar correctamente, de poder analizar y sacar conclusiones que van más allá de una mera descripción, cómo esto puede
o sea, de hecho esto, bueno, según el último informe anual de Insight 222, que es la compañía de la que David Green es fundador, que, bueno, es referente, es casi el referente global en People Analytics, ¿no? Dice justamente en su último informe que el paso más difícil es demostrar que aquellas iniciativas de recursos humanos que se han llevado a cabo tomando decisiones basadas en datos realmente están impactando en que la compañía sea más rentable, en que los empleados sean más productivos. Entonces, bueno, sobre esto también os voy a dar paso pues, para hablar de con qué retos os habéis encontrado, también diferenciar entre que haya un impacto o que este sea medible, ¿no? O sea, eso también es una... es una cuestión complicada de cómo le vendes a negocio pues, que te dé dinero y recursos para realmente implantar ciertas iniciativas de recursos humanos. Así que, bueno, Juan, te doy paso para que comentes. Por ejemplo, en Allianz, algo que hemos visto, como comentaba antes, es tenemos procesos para articularnos con grupo, ¿sí? Pero es verdad que la capilaridad a nivel local para aportar valor al negocio es del local, ¿no? Usando esos procesos y esas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los procesos core que tenemos es Strategic Workforce Planning, a partir del cual lo que buscamos es alinear estrategia de recursos humanos con estrategia de negocio y nos retroalimentamos de información de talent segment de mercado, sobre el cual nosotros basamos nuestro job mapping, que está vinculado a skills y demás, y demás, y demás. Y al final, todo esto deriva en skills management, ¿no? Que tiene un impacto a nivel de poder identificar cuáles son las skills del futuro que necesitamos para apalancar la estrategia del negocio, por un lado, pero también entender los gaps que podemos tener en recruiting, los gaps que podemos tener en upskilling, en reskilling y diseñar un plan de acción puntual con una vista de 2-3 años, ¿sí? Para acompañar esa estrategia de negocio, ¿no? Que es el primer paso, es involucrar a las áreas de negocio, escuchar. ¿Sí? Al final nace todo ahí, nace en entender cuál es su necesidad. Por ejemplo, en equipos comerciales tienen desafíos súper complejos, muy vinculados a skills digitales, skills que tienen que ver con las nuevas formas de hacer las cosas, pero también con los nuevos canales de comunicación y demás, que requieren una adaptación, un entrenamiento, un plan de acción puntual. Y eso es, por ejemplo, esa conversación articulada con este proceso, con una vista de 2 años y proyectos, porque al final esto tiene que derivar en más proyectos conjuntos entre recursos humanos y el área, donde realmente lo que se busque es generar valor para la compañía, ¿no? Entonces, ¿en qué deriva? Es, por ejemplo, nosotros como apéndice de este proyecto de Strategic Workforce Planning hicimos un proyecto de transformación conjuntamente con el área comercial para medir las skills de nuestros equipos comerciales, ¿sí? Y a partir de eso diseñar un plan de acción puntual mediante a cada persona se le daba un mapa de sus skills digitales, de negociación, etcétera, etcétera, y estrategias en primera instancia, e-learnings para sensibilizar respecto de la temática y demás, y después un foco puntual de upskilling, ¿sí? Para cada colectivo de manera determinada. Eso parte del 10% del 70-20-10, después ya vamos con programas de mentoring, de reverse mentoring, donde también buscamos entender un poco este puente generacional que es clave hoy en día para que quizá los que tienen el conocimiento experto del negocio, ¿sí? Puedan nutrir a los que tienen el conocimiento experto de las herramientas y los canales de comunicación digitales de la actualidad, ¿no? Entonces, es eso, diseñarlo, monitorearlo, y creo que ahí es donde también recursos humanos gana valor en la mesa de negociación, ¿no? Donde realmente dice, bueno, empezamos con esto, derivó en estos proyectos, aportamos este valor, tuvo este impacto en ventas, ¿no? Es como... Sí. Claro, es que en ventas digamos que es mucho más alcanzable ese camino porque vale, pues las skills del equipo de ventas, sí, evidentemente pues alguien experto puede saber exactamente cuáles son las que se necesitan, se pueden medir y el resultado es muy fácilmente medible, pero claro, esta labor es casi algo que recursos humanos tendría que hacer con cada área porque quiero decir, las skills necesarias en cada departamento
y que se definan como qué significa una skill, o sea, en qué KPIs de negocio se traducen, es algo que hay que customizarlo casi al 100%. O sea, por ejemplo, el repartidor de la compañía X, pues vale, la skill que se va a tener que relacionar con el KPI de negocio pertinente, pues es las 5 estrellas que pone el cliente en ese momento. O sea, eso, por ejemplo, es medible. Luego hay otras áreas en que se complica, pero también hay... sí, dime. No, por ahí quería ir un poco, además, fuera de cámara estábamos comentando que al menos yo creo que muchos estaréis de acuerdo. Dentro de recursos humanos, cuando nos comparamos con negocio, siempre ha habido un poco esa sensación de inferioridad en cuanto a cómo gestionamos los datos, tomamos data-driven decisions, ¿no? Porque ellos han estado expuestos porque es que al final era su punto competitivo, ¿no? Si no lo hacías, te quedabas atrás. Entonces siempre ha habido esa sensación de estamos un poco atrás, esa sensación de inferioridad. Y yo creo que esto está cambiando mucho, hasta el punto de que, voy a poner un ejemplo, y además es algo muy reciente y que me toca muy directamente, además a mí me apasiona, pero creo que puede ilustrarlo bien. En nuestro caso, en Unilever, el año pasado entra un nuevo CEO a nivel mundial, y una de las primeras cosas que propone es vamos a hacer un cambio a la cultura de Unilever y hacerla mucho más performance oriented. Y para ello vamos a hacer un cambio en todo nuestro behavioral framework. Y a partir de aquí te encuentras que se hace un proceso de brainstorming y el board acaba con unas sugerencias de, oye, estos deberían ser los behaviors, deberían ser las competencias que deberíamos todos vivir como organización para ser más leading edge, ¿no? Para sharpen nuestro performance edge y ser más orientados al resultado. ¿Qué pasa? Que luego haces un trabajo de investigación, de verdad, y es el que hemos estado haciendo los últimos meses, de vamos a ver de verdad si esos comportamientos son los que predicen que va a haber un rendimiento superior en el futuro. Vamos a mirar rendimiento pasado, vamos a mirar encuestas de satisfacción en NPS, vamos a ver engagement, vamos a ver promotability, vamos a ver etcétera, etcétera. Vamos a hacer un enfoque holístico y vamos a ver si realmente lo que se nos ha propuesto tiene una mayor asociación con una performance superior. Y lo que hemos visto es que no. Entonces, ¿cuál ha sido ahí el rol de recursos humanos? Pues es en lo que estamos, ¿no? En hacer un trabajo de investigación profundo y decir, no, es que la receta de este behavioral framework no va a llevarnos a los resultados que estáis persiguiendo. Hay que hacer estos otros ajustes, hay que cambiar y escoger otros comportamientos y otras competencias que sí que nos pueden acercar más porque tienen un mayor, una señal más fuerte en cuanto a lo que estamos buscando, que es un performance superior, y hay que ir hacia allí, porque si nos basamos en lo que creemos que es, estamos cometiendo el error que nosotros mismos como recursos humanos pensamos que hacíamos hace 10 años, ¿no? Y ahora a veces somos recursos humanos que estamos educando el negocio a no tomar decisiones que no estén basadas en la evidencia. Y creo que le estamos dando la vuelta en muchos sectores y eso a mí me parece precioso. Qué bueno. Y el desafío que implica a nivel corporativo también, porque no es replicable a nivel local en todos lados. Es entender cómo esos comportamientos pueden a su vez variar e influir en el performance a nivel local. Exacto. No, y lo que tú dices es muy cierto. Anteriormente, Recursos Humanos llegaba a las mesas de dirección y era, vaya, implemente lo que te estamos diciendo y ojos cerrados y fuera. Y ahora llegan y levantan la mano y lo siento, pero por aquí no puede ser el camino. Por esto y esto y esto y esto. Y ya tenemos ya muchas más evidencias y muchos más datos que pueden corroborar cualquier cosa que Recursos Humanos está diciendo. Entonces, ha sido un cambio fundamental en cómo Recursos Humanos se entiende dentro de las empresas. Y toda la parte predictive analytics está jugando un valor increíble en todo este proceso. Entonces son unos tiempos muy buenos para los que nos gustan los datos y la analítica. Súper. Sí. Es un poco este paso entre el argumento antiguo de autoridad, como antiguamente pues, se presentaban ideas en base un poco más a preconcepción que a pura data, y como ahora pues digamos que lo que se espera y bueno, lo que estamos viendo en los departamentos de recursos humanos, en los equipos de people en general, es que se está utilizando la data. Aquí yo ya a nivel personal, así como es una herramienta, también puede ser un peligro, porque la data al final tiene que leerse, tiene que interpretarse
tiene que tomarse acción sobre ella, y aquí es donde entra la dificultad real. Porque muchas veces, o en mi experiencia, lo que he podido vivir en situaciones previas, es que la data se utiliza al final como una herramienta de refuerzo de ideas preconcebidas. Y es un poco, yo creo, lo que tenemos que evitar. Al final no es tanto presentar la data en un vacío contextual, al final tampoco aporta valor. Lo que tenemos que conseguir es bajar la data, entender de qué manera se puede leer y a partir de ahí tomar acción. Y yo creo que muchas veces, incluso con muchísima data, de hecho muchas veces lo que nos encontramos es con un exceso de data que no está bien leída. Y que al final lo único que está haciendo es reforzar posicionamientos previos y que no está aportando un valor real. Entonces, la dificultad real para mí que lo experimento como HR está ahí en cómo leer correctamente la data y cómo tomar un plan de acción que tenga sentido. O sea, y yo creo que es un poco como el segundo paso. Me parece buenísimo el punto y voy a intentar traer un ejemplo más, que al final es con esto como lo podemos llevar a que sea visible. Cuando estábamos haciendo ese trabajo, ¿no?, de entender cómo tiene que ser el performance, un performance superior, nosotros tenemos evidentemente indicadores de performance, ¿no? Al final de año lo que llamamos el performance rating, evidentemente. Entonces decíamos, vale, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que haya una asociación mayor con ese performance rating. ¿Cuáles son las competencias, los comportamientos que se asocian más con eso? Bien, si hubiéramos tirado solo por ahí, lo que nos hubiéramos dejado de lado es que también hemos visto que las personas que tienen una mayor prevalencia de A, B, C comportamientos y tienen, por lo tanto, un performance mayor al final de año, también tienen serios problemas con su propio well-being. También tienen que trabajar muchas más horas y hemos visto que sus direct reports tienen unos menores niveles de engagement. ¿Es eso lo que perseguimos? Ese es el tema. Es sin una visión holística, sin una visión, como tú decías, de interpretar más allá de lo que te está diciendo ese dato, combinarlo con otros puntos y tener... Al final son sistemas complejos. Una organización, una cultura, una compañía es un sistema complejo en sí mismo. Tú tocas un elemento de ese sistema complejo y no sabes lo que va a poder ocurrir. Puede ocurrir que transforme de una forma que tú esperes o puede ser que cambie en su totalidad. Entonces hay que entender el sistema complejo antes de empezar a hacer cambios. Y nosotros es lo que hemos visto. Si queremos hacer un cambio en la cultura, hay que entender todas las herramientas de la cultura. Porque si no, imagínate, vamos a perseguir un mayor performance. Y a lo mejor dentro de 2 años tenemos a todos nuestros managers quemados y que se quieren ir de la compañía. Exacto. Claro. O sea, me parece interesantísima esta correlación entre overperformance y burnout, que es algo que la data en sí misma es muy difícil que te proporcione y de repente un día te encuentras que una persona que lleva haciendo overperformance durante 2 años baja su rendimiento o se va de la empresa de un día para otro. Y claro, hay una serie de circunstancias, de contextos previos que son muy difíciles de leer. Y precisamente por esto es importante contextualizar la data y tener una visión un poco más general. Genial. Bueno, si os parece bien, es que justo a colación de un tema que surgió antes acerca de las skills, quiero decir, obviamente hay que analizarlo todo en el contexto, pero bueno, quería dar paso a Nathan para que nos hablase de Skills Bank, un proyecto que, entiendo que ha ganado algún premio de innovación incluso en recursos humanos. Hace un año. Sí. Y bueno, aquí también vamos a hablar de inteligencia artificial, de cómo se puede aprovechar para gestionar por skills adecuadamente y, por supuesto, claro, en el futuro pues seguro que se podrá utilizar incluso para analizar todo más en contexto, ¿no? Porque, claro, están las skills, está el performance, está luego pues el well-being, o sea, como de sostenible es el rendimiento desempleado a largo plazo, ¿no? Pero bueno, Nathan, si quieres, cuéntanos acerca de Skills Bank, de cómo se puede enriquecer con inteligencia artificial esta gestión por skills y... Sí, o sea, Skills Bank es, bueno, al fin y al cabo, nosotros en Telefónica tenemos una estrategia de tener una Skills-Based Organization, ¿vale? Es decir, todo lo que es la gestión de los empleados tendría que pasar por el mundo de las skills, ¿vale? Sí. Y hace ya casi 3 años, diría yo, creo que fue durante la pandemia, fue cuando comenzamos con la primera versión de la herramienta, ¿vale? Esta de hecho es una herramienta que se hizo totalmente in-house, ¿vale? Que ahora hablaré también porque entramos a colación con lo que comentábamos antes y os contaré ahora nuestra perspectiva a día de hoy, pero bueno, se hizo in-house y principalmente su misión era poder recopilar cuáles son las skills de nuestros empleados para luego poder hacer esa gestión y también proporcionar casos de uso, por llamarlo de alguna forma, que permita al empleado seguir desarrollándose. Hablo de casos de uso como un recomendador de vacantes, un recomendador de formación, todo basado en el mundo de skills, ¿no? Entonces, pues sí, esa herramienta ha ido evolucionando y claro, para que os hagáis una idea, nosotros hemos decidido tener nuestra propia taxonomía, que hoy en día son unas 2.200 skills.
Sonará mucho, pero es poco, realmente. Y claro, es una taxonomía que hemos creado nosotros in-house, que también tenemos que mantener, que también, bueno, quieras o no, pues es un trabajo importante que al final tenemos que ver si de alguna forma podemos quitarlo o no. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hemos visto es que sí que el tema de las skills está muy avanzado hoy en el mercado, ¿vale? Y hay un concepto que hoy en día nosotros más o menos tenemos algo cubierto, ¿eh? No lo diría mucho, pero algo cubierto porque nuestra taxonomía está estructurada, ¿no? Y podemos ver el área de conocimiento de las skills o qué skills se relacionan con cuáles según un cierto ámbito. Pero para nosotros, para que esto sea realidad, hace falta lo que llamamos skills intelligence, que es cómo se relacionan todas las skills entre sí. Porque, por ejemplo, imaginemos, yo tengo una vacante de visualización, ¿no? Y necesito a alguien que desarrolle en Power BI porque sé que la herramienta va a ser Power BI. Si yo no me doy cuenta que Power BI es una herramienta de visualización y no lo comparo con, por ejemplo, un Tableau, pues a lo mejor pierdo talento que tengo en la compañía simplemente porque no tenía exactamente lo que pedía. Pero esa persona seguro tiene el conocimiento para aprender Power BI mucho más rápido que alguien que no haya tocado nada de visualización en su vida, ¿no? Entonces, esto al final se consigue viendo cómo esas skills se relacionan entre sí y ahí todo el tema de IA generativa nos viene fenomenal. Porque claro, es muy difícil por varios motivos, ¿no? Primero, no existe una taxonomía común en el mundo que te dice estas son las skills, las puedes nombrar de diferentes formas, pero no hay algo exacto para todo el mundo. Pero con temas con IA generativa sí que puedes analizar mucho más toda la información que tenemos en Internet para ver cómo se relacionan entre sí. Incluso relaciones del estilo, qué sé yo, tecnologías de programación con temas más de marketing, ¿vale? Que a lo mejor parece que al principio no tiene relación, pero que sí que puede existir, ¿no? Aunque sea pequeña, sí, pero que eso te puede llevar a entender mejor cómo la gente se puede mover. Y también lo que comentaba antes mi compañero, el tema de Strategic Workforce Planning para nosotros se hace en base a skills. Entonces, saber el conocimiento que tengo en la casa, saber qué conocimiento puedo hacerle reskilling para que luego pueda cubrir esas necesidades de negocio en el futuro, es clave, ¿no? Y al fin y al cabo, es lo que decíamos, esta para mí es una de las mejores formas que hoy en día podemos tener desde recursos humanos para apoyar al negocio en su estrategia y poder llegar a cumplir lo que necesitamos. Genial. Claro, es que al final analizando todo en conjunto, imagínate, una gestión por skills. Yo necesito saber a qué gente necesito, con qué skills y dónde. Bueno, ojo, también diferencia entre hard skills y soft skills. Es decir, las hay que las adquieres con un curso y las hay que, bueno, es más complicado quizá desarrollar a los empleados hacia ellas. Claro, y que luego de verdad esas skills se traduzcan en rendimiento y claro, y preguntarle al negocio, pero oye, ¿y qué entiendes tú por rendimiento? O sea, ¿una evaluación que hace el manager o implica algún KPI de negocio realmente medible que se está cumpliendo, ¿no? Y bueno, no sé, aquí Paul, no sé si querías añadir algo más acerca del tema de talent management, desarrollo, leadership, porque claro, aquí es donde cuando el KPI es menos medible sí que puede entrar en juego. Y aquí, bueno, barro un poco para la casa de los psicólogos, ¿no? Puede entrar en juego esta medición de habilidades que pudieran estar haciendo una aproximación a lo que son soft skills y bueno, que normalmente es más fácil de medir qué impacto tienen recursos humanos, es decir, pues como un buen manager tiene menos rotación o tiene a los empleados más satisfechos o rinden mejor, pues es difícil llevarlo a KPIs de negocio, pero... Sí. Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de este y mira, ámbito. Y tomo precisamente el testigo de la parte de skills. Sí. Para comentaros un poco el framework que nosotros estamos utilizando actualmente en cuanto a gestión de carrera. Lo que hemos pensado es algo muy sencillo, que es lo que llamamos SPELL. S de skills, P, performance, E, experience, L, leadership. Son 4 señales. ¿no? Entonces, cuando tomamos cualquier decisión de negocio, miramos esas 4 señales a nivel de un rol concreto, en un país concreto, ¿Qué skills son necesarias para esa posición? Pues son A, B, C, D, C. Las podemos medir, esa persona la tiene, sí, no, tal. Performance. ¿Qué performance esperamos de ese rol? Pues esperamos que durante los últimos 3 años ha tenido un performance X, Bien. Experience. ¿Qué experiencias previas ha tenido que tener dentro de la compañía, fuera de la compañía, esa persona para poder asumir ese rol? Pues son estas, Y por último, leadership. A nivel de leadership siempre había sido históricamente
como el gran desconocido, ¿no? Cómo mido las capacidades de liderazgo de alguien, sobre todo cuando es algo muy senior, cuál es la diferencia entre skills. Nosotros ahí lo que llevamos transicionando desde hace ya unos cuantos años es a un modelo de entender cuáles son los estándares de liderazgo de Unilever y medirlos. Y en este sentido trabajamos con partners globales que nos ofrecen estandarización, nos ofrecen hacer mediciones de behaviors de individuos que nosotros podemos sacar a partir de ahí insights sobre cómo son nuestras características de liderazgo a nivel global y qué es necesario para cada posición, para cada nivel de seniority. Porque no va a ser lo mismo para un individual contributor que para un vicepresidente, sus skills, y hay que tener una forma objetiva de poder medirlas. Y es eso lo que estamos haciendo, en estandarizar assessments, estandarizar formas de medición y estandarizar también lo que es el éxito para esas posiciones para poder tomar las mejores decisiones. Y eso, cuando llevas años invirtiendo en esto y recabando datos, es cuando realmente puedes hacer lo que estábamos comentando antes, que te viene el board o te viene el CEO y te dice queremos cambiar la cultura de la organización, queremos cambiar el behavioral framework, y tú tienes más de 10.000 puntos de datos sobre los comportamientos de todos tus líderes y dices, no, es que nuestros líderes no se comportan como tú dices, se comportan de este otro modo, ¿no? Y sabemos que estos comportamientos se asocian más con una cultura de alto rendimiento. Entonces, tener todos esos datos previos a las decisiones es clave, saber interpretarlos es clave y, como decíamos antes, saber tomar decisiones de forma holística y no basarnos solo en uno, de ahí poner también el ejemplo de Spell, es especialmente importante. Fenomenal. Pues bueno, cambiando a lo que vienen a ser KPIs medibles de negocio, bueno, quería dar paso a Alberto para que también nos hablase de... Bueno, pues, claro, es que aquí estamos hablando de cómo el rendimiento pues, puede llevar a que el negocio funcione mejor, pero también es importante ver pues, cómo hago que mis empleados estén satisfechos y potencialmente gracias a ello rindan mejor o roten menos. Y bueno, pues con esto también quería dar paso a Alberto para que nos hablase de cómo Cobee aporta este valor a sus clientes, aumentando el poder adquisitivo de los empleados sin realmente tener que gastar más en salarios, ¿no? Y bueno, cuenta. Sí, no, yo creo que realmente la cuestión de la analítica a una compañía como la nuestra también nos diferencia, ¿no? Enganchando un poco con el tema inicial, porque somos un SaaS, ¿no? Y eso hace que un SaaS pues sin analítica no es un SaaS y sin otras muchas cosas, ¿no? Entonces es para nosotros uno de los focos estratégicos pues para reforzar nuestra condición de software, ¿no? de empresa de software. Entonces voy a comentar dos ejemplos. Uno es que, y enlazo con algo que decía Paul, ¿no? Vemos como antes pues, la gente de recursos humanos, que son nuestros compradores y nuestros principales clientes, se sentía un poco el patito feo del comité de dirección, ¿no? Los otros eran los que hablaban de datos, de números, de métricas, de rentabilidad, y de recursos humanos iba con las cosas un poquito más fluffy, ¿no? Un poquito más temas emocionales, de satisfacción, pero poco medible, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro quién nos compra, y esa es la persona de recursos humanos. Entonces hemos desarrollado durante el último año, dentro del producto, nosotros tenemos un producto que para los empleados es una aplicación fundamentalmente y para la gente de recursos humanos es un dashboard web, ¿no? Entonces en el dashboard hemos creado una sección principal que se llama Analytics. Entonces ahí lo que hemos querido es representar pues, los datos más importantes relativos a la utilización de los beneficios. Por ejemplo, cuáles son, pues no sé, el uptake o la adhesión a un plan de beneficios por parte de los empleados. Los beneficios más utilizados, los consumos totales, los consumos por empleados, quiénes son los empleados más activos y también los comercios más interesantes, porque claro, nosotros tenemos datos de pagos, entonces sabemos dónde va la gente a consumir, en qué restaurante de las zonas en el que se consumen. O sea, hay una multiplicidad de datos interesantes que le estamos ya mostrando al administrador de recursos humanos de una forma muy visual, ¿no? De tal manera que esto le permite a la persona de recursos humanos descargarse esos datos en Excel, en PNG, descargarse tablas, pie charts, análisis. Entonces, ¿qué hemos querido hacer con esto? Pues lo primero es eso, es darle argumentos cuantitativos para reivindicarse en la organización. Es decir, que la persona de recursos humanos, cuando tiene que defender los beneficios de los empleados, o Cobee, concretamente, no lo haga basado en opiniones, sino que lo haga basado en unos datos que yo le preparo. No te preocupes, aquí están.
Puedes, por supuesto, establecer tus límites temporales, los periodos de análisis, lo que quieras, cambias los colores, usas el color corporativo, pero es algo que está ya construido para ti, ¿no? En segundo lugar, posicionarnos como compañía orientada al dato, ya COVID, ¿no? Y en tercer lugar, justificar la toma de decisiones, que suele tener además rentabilidad para nosotros como compañía, que es, oye, es que igual tus empleados necesitan este beneficio que actualmente no tienes, o te sobra este otro beneficio, o deberíamos hacer alguna campaña interna para mejorar la adhesión en este beneficio, ¿no? Entonces, incluso en la relación ya, digamos, de mantenimiento de esa cuenta, genera un humus o una base de información que te permite tomar decisiones. Entonces, eso es fantástico, ¿no? Ese es el primer ejemplo que quería poner. Hay un segundo ejemplo y es, ya pensando más en el empleado. Los beneficios sociales son una parte pequeña de la compensación. En el mejor de los casos, un 30%, incluso por motivos legales. Entonces nosotros, aunque hoy somos una empresa de beneficios, aspiramos a ser una solución de compensación. Eso implica que tenemos un 70, 80, 90% del pastel que todavía no estamos tocando directamente, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues mostrarle al empleado su compensación en la aplicación, su compensación total. Es decir, que el empleado no vea solamente los beneficios, sino que vea su salario, porque yo tengo el dato del salario, porque me lo traigo de SAP o me lo traigo de Oracle. Entonces el salario lo tengo. Entonces se lo muestro y se lo muestro en términos relativos junto con otros datos, como por ejemplo sus ahorros fiscales o los beneficios sociales que le otorga su empresa. Por tanto, tú tienes ya como empleado tu total compensation, que va mucho más allá del salario y que ojalá cada vez vaya mucho más allá del salario, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, el empleado puede llegar a entender parcialmente su compensación, que es una incógnita que nadie... Vamos, yo creo que en COVID arrancamos este modelo porque nosotros tampoco entendemos nuestra compensación. Nadie entiende una nómina, ¿no? Entonces, primero, que puedas entender un poquito mejor tu compensación. Segundo, retención del talento, porque le estás diciendo al empleado que cuando valore una oferta externa no compare nómina versus nómina, sino que hay una serie de elementos instrumentados a través de COVID, como son los ahorros fiscales, los beneficios, que van on top of el salario. Entonces, si quieres comparar peras con peras, tiene que ser tu total comp con tu total comp, no salario versus salario, ¿no? Salario dinerario. Y luego la tercera es justificar, que este punto también lo mencionaba antes Sara, el ROI de la herramienta, ¿no? Nosotros lo que le decimos a recursos humanos es, mira, gracias a la utilización de COVID, tus empleados están ahorrando de media, no lo sé, 150 euros al mes, que eso sumado en un año y multiplicado por el número de empleados, son cientos de miles de euros, dependiendo del tamaño de la compañía, en subida salarial equivalente que te estás ahorrando. Por tanto, cuando compares esa cifra con el coste del SaaS de COVID, te tiene que salir abrumadoramente positiva, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de analytics que hemos introducido en el último año y remato con otro, y ya termino. Las alertas predictivas, ¿no? Yo creo que en productos como el nuestro, también como el de Factorial, ese nivel de personalización es también un asset que tenemos que defender. Entonces, que tú puedas recibir alertas en base al comportamiento de tus empleados y que eso te permita tomar decisiones, pues ahora con inteligencia artificial y con multitud de herramientas tecnológicas está mucho más al alcance de la mano, ¿no? Fenomenal. Claro, o sea, es que puedes como optimizar exactamente qué beneficios ofrezco a alguien, luego en un futuro, si entráis en salario, qué salario le tengo que ofrecer a... Claro, o sea, si al final es optimizar toda la compensación en base a datos y, claro, en el futuro, en base a... O sea, incluso utilizando inteligencia artificial. Y bueno, aquí también quería dar paso a Factorial para... bueno, también que nos comentéis acerca de pues eso, estas prestaciones que ofrecéis analíticas, de pues, a lo mejor cómo podéis reducir el trabajo administrativo para que los equipos de recursos humanos se puedan centrar en trabajo más estratégico. Y nada, adelante. Sí, bueno, va ligado un poco a lo que comenté inicialmente, sobre en este caso la funcionalidad de Advanced Reports de Factorial, que te proporciona esta data que puedes o bien extraer o bien visualizar inicialmente. Más allá de esto, al final, yo creo que prácticamente todas las áreas de acción que hemos comentado son áreas que cubre Factorial en términos de reporting, como por ejemplo una herramienta de Performance Review que utiliza también la IA para aportar insights, para dar un poco de información, para agilizar un poco este proceso y para no tener que ir pues, individualmente por cada Performance Review y poder extraer data de manera mucho más ágil. Funcionalidades como la EMPS, por ejemplo, o Climate Service, es decir, intentar cubrir un poco todas estas áreas de reporting o áreas de analytics que son fundamentales o que pueden aportar valor a las empresas. Y la intencionalidad es siempre esta, la de intentar no solamente ofrecer una herramienta en bruto que las personas tengan que estudiar o que tengan que tener un background previo para poder utilizar, sino que pues, aporten información de la manera más accesible y sencilla. Yo sí quería aprovechar y comentar un poco lo que comentaba Alberto. Yo creo que beneficios específicamente ha sido dentro de las áreas de recursos humanos la que tradicionalmente se ha relacionado más con la intuición.
y ha estado habitualmente menos respaldada por data. Y yo creo que es muy importante conseguir pues, parametrizar el impacto real y conseguir ya no solo justificar, digamos, las decisiones, sino también encontrar pues, beneficios que quizás se estaban ofreciendo y que no tenían el impacto que se esperaba, o pues, quizás intentar verlo pues, de manera un poco más parametrizada. Y yo creo que es muy interesante también, y es un reto de los equipos de recursos humanos, el informar a los empleados, porque muchas veces el fallo no está tanto en la propia herramienta o en el propio beneficio, sino en la incapacidad por parte de la empresa de compartir con los empleados y las empleadas la importancia que tiene. O en este caso, en el caso de COVID, por ejemplo, el ahorro real que le puede suponer o el impacto real que puede tener. Entonces, aquí no es únicamente tener herramientas útiles, sino también comunicar y acercarlas de manera comprensiva y de manera activa a los empleados y empleadas. Claro, es muy buen punto ese porque, claro, al final, quiero decir, la empresa se centra en tener los datos disponibles para sí misma, pero en este caso le estás dando un servicio al empleado. O sea, igual que en aplicaciones que usamos los particulares en nuestro día a día, en la aplicación ves pues datos en tiempo real del servicio que se te está ofreciendo, pues igual al empleado, pues claro, le puede resultar útil saber cuál es su compensación real, le puede resultar útil saber cuál es el plan de desarrollo que se prevé para... o sea, sí, para su promotion o lo que, vamos, lo que se le acerque. Y bueno, luego aquí por finalizar quería dar paso también a Ricardo Peñátez de Schneider porque, bueno, también un tema importante que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar datos, analizarlos, o incluso ahora que estamos entrando en inteligencia artificial que hasta puede, entre comillas, tomar decisiones, etcétera, pues conviene saber en qué marco regulatorio nos movemos, pues en España, en Europa, o sea, qué protección hay que dar a esos datos para que bueno, pues, se cumpla con las regulaciones pertinentes y bueno, justo como es tu área de especialización, pues bueno, quería darte paso también para que nos comentaras pues, cómo trabajas tú en tu día a día, proporcionando estas guidelines y cómo se lleva a cabo. Todo el tema de ciberseguridad y privacidad de datos, obviamente unos años para acá se ha vuelto un tema central y que todas las empresas pequeñas, medianas, grandes tienen que tener muy enfrente. Tenemos GDPR, tenemos muchas regulaciones. Ayer de hecho salió aprobaron en el Parlamento Europeo una nueva framework de leyes alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, eso viene en camino y se tienen que tener en cuenta. En Schneider lo que ha pasado en los últimos años es que obviamente como empresa seria y grande teníamos nuestros sistemas de seguridad informáticos, tus firewalls, tus VPNs, etcétera, y roles y username, password, etcétera. Todo ese protocolo estaba bien. Y en los productos que la empresa fabrica se empezaron a meter chips para monitoreo y IoT y todo ese tipo de cuestiones, predicciones cuando la máquina se va a dañar, cuando el tiempo de vida del dispositivo va a terminar, le manda una alerta para que puedan mandar el repuesto antes de que se dañe. Todo ese tipo de cosas comenzaron a salir con todo el proceso informático por detrás. Pero entonces, en las funciones, se estaba notando de que nos estábamos quedando detrás en cuanto a políticas y en cuanto a protecciones. Porque sería muy iluso pensar de que no van a haber incidentes en una empresa. Por más políticas, por más guidelines que se creen, siempre está el factor humano que va a crear un problema. Y las funciones que tenemos es minimizar esos impactos. No evitarlos porque es imposible. Va a ser imposible evitar un impacto. Va a ser imposible que una persona mande un correo con un archivo que no es a la persona que no es. No se va a poder evitar. Entonces, lo que hemos empezado a hacer en Schneider de unos años para acá es invertir muchísimo en educación. En la educación de los empleados, y hacemos campañas de phishing y hacemos muchas pruebas y creamos muchas políticas de cómo se deben manejar los datos para no entrar en problemas con las leyes. Obviamente adaptadas a las normativas locales, porque en cada parte, bueno, en Europa es muy estandarizado, pero en los otros países del mundo tienen sus propias restricciones. Entonces, comenzamos a crear guidelines y protocolos de cómo manejar esos incidentes, cómo evitarlos,
equipos especializados en el manejo de cada una de las diferentes situaciones y muchísima educación, muchísima educación, porque sin eso, bueno, con eso vamos a poder reducir al máximo las puertas que se están abriendo todos los días. Entonces, la invitación es a eso, a de que obviamente tenemos que estar pendientes de las regulaciones, pero adaptadas a nivel local y mucha educación a los empleados, que es lo que hago en el día a día prácticamente. Sí, y ahora que se viene, o sea, bueno, que está llegando la IA también, o sea, quiero decir, ¿qué factores habría que tener en cuenta a la hora de utilizarla adecuadamente? En eso, Sí. un tema muy particular. Nosotros en Schneider tenemos una versión corporativa de ChatGPT. Que se creó con las restricciones locales. No sale a los servidores de OpenAI, sino que la mantenemos interna, pero es ChatGPT. En el momento, eso tomó un largo tiempo en salir. Antes de eso teníamos bots y teníamos otro tipo de cosas que todavía están ahí, pero en el momento en que toda esta AI generativa empezó a salir, una de las primeras cosas que hicimos fue restricciones en qué se puede compartir en este tipo de cosas. Entonces, encima de que todos los empleados tenemos acceso a eso, hay unos guidelines que dicen no se puede usar información personal, no puedes utilizar información de la compañía, cualquier cosa que se genere dentro de estas aplicaciones tiene que ser corroborada y no puede ser simplemente tomada y publicada. Tiene que haber un footnote de que esto fue generado por inteligencia artificial y hacer todas las corroboraciones, porque obviamente los sistemas que tenemos se desactualizan y no tienen toda la información, entonces tienen que ser muy validados. No se puede utilizar para, por ejemplo, toma de decisiones con personas. Esta es un no se puede. Sí se puede usar como inputs de la decisión, pero al final de cuentas no puede ser que si la herramienta te dijo tal cosa, eso es lo que haces, no se puede hacer. Entonces, se crearon unas normativas detrás para no simplemente tomar lo que salga de la inteligencia artificial, pero usarlo de la mejor manera que beneficie tanto a la empresa como a los empleados. Claro. Sí, es decir, porque claro, al final, bueno, también pueden tener alucinaciones, que se dice, Claro. pueden tener determinados sesgos Claro. debido a que la disponibilidad de datos no siempre es precisa y acorde a la realidad, porque Claro. los nulls, o sea, digamos, los datos faltantes no son siempre aleatorios, o sea, Claro, y pueden ser justo... Y se ha notado mucho que dependiendo del tipo de prompt que tú le pongas a la herramienta, te va a dar un tipo de respuesta diferente, que puede que traiga un bias dentro de las clasificaciones Claro, de las le selecciones. sugestiona, Y entonces ya entras en unos procesos ahí de discriminación, de que no se puede. Entonces tiene que ser muy tener mucho cuidado al momento de utilizar esas herramientas. Y no simplemente usarlas solo porque es el boom y es lo último y vamos y todo el mundo encima. Tiene que ser muy pasado y con mucha mesura. Fenomenal. Bueno, aquí no sé si tenemos tiempo para preguntas y respuestas, Q&A. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere preguntar, intervenir. Ahí. Sí. Habéis hablado mucho de muchas iniciativas, ¿no? Del presente de ahora. A lo mejor estaría bien hablar de qué nos viene, ¿no? Hemos hablado mucho de datos. Yo creo que hay una parte muy importante todavía de bias, ¿no? Que es una cosa que sí que habéis hablado, pero creo que es como el hot topic, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a hablar no solo del análisis de datos, sino cuando casi que externalizamos este análisis de datos en una AI que dentro de poco ni siquiera sabremos, ¿no? O alguien nos ha vendido un algoritmo. Entonces, un poco, ¿qué visión tenéis vosotros, ¿no? Del futuro que nos viene? Gracias. Bueno, si me permitís, yo aquí, o sea, para mí todo el tema, sobre todo con la IA generativa, para mí va a ser una herramienta, ¿vale? O sea, creo que como ya ha dicho mi compañero, no es una herramienta a la cual yo tenga que creer ciegamente lo que sale. O sea, creo que sí es importante analizar el resultado y entender cómo eso puede beneficiar mi proceso y, por supuesto, nunca
que tome una decisión automática sobre la vida del empleado, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedo, en un proceso de selección, por mucho que me ayude a entender cuál es el mejor candidato, siempre tiene que haber una persona detrás diciendo va a ser esta persona o la otra, ¿no? Ahí totalmente de acuerdo, porque cuando hablabas del tema de sesgos, que también es importante, al fin y al cabo, recordemos que esto está basado con la información que tenemos hoy en día y esa información pues está como está, ¿vale? No podemos entrar más en detalles, está como está. Entonces, ese factor humano es clave, ¿vale? Entonces, es eso, es una nueva herramienta como cuando se creó la calculadora, por así decirlo, y está para ayudarnos a mejorar nuestros procesos y que sea todo más fácil, pero siempre tomando en cuenta que tiene que haber una persona por detrás todavía tomando esa decisión final, por así decirlo. Ampliando un poquito tu comentario, algo que nosotros tenemos en una de las aplicaciones que mencioné que se llama ThoughtSpot, por ejemplo. Esa herramienta tiene una capacidad, y es que después de que te genera la visualización, tú le puedes decir, mira este campo y este campo y este campo y este campo, y la herramienta va y te hace un análisis por detrás de qué ha pasado con ese campo. Entonces te dice, por ejemplo, sí, tuviste un resultado alto este mes, pero nota de que los últimos 4 meses el performance de ese KPI ha estado por estos niveles, está por debajo de la media, y te hace un análisis que simplemente con el número que tú viste no lo podrías haber visto, porque lo que hace la herramienta por detrás es que te mira todos los componentes y te saca un análisis, unos insights que una persona por sí no puede hacer. Entonces, como dices tú, todas estas tecnologías que están saliendo se van a convertir en herramientas que todos vamos a utilizar. Eso es infalible y nos tenemos que actualizar. Pero tenemos que verlas como herramientas, no como la solución a los problemas, porque siempre se va a necesitar que haya alguien que mire el resultado y que haga el análisis de que, bueno, si eso tiene sentido o no tiene sentido, y de ahí se tomen las decisiones después, no simplemente tomar lo que salió de la herramienta como la verdad y perdón. No, y también un poco de lo que comentaban, que recursos humanos tiene un challenge súper potente, que en algún punto es un poco deshumanizar esos procesos, ¿sí? Pero humanizar otras cuestiones, ¿no? Porque es, ok, toda esa energía que no vamos a poner ahí, la tenemos que poner en un lugar donde aporte valor al negocio y a las personas que hacen el negocio. Entonces, creo que ahí está el principal desafío del futuro, es entender realmente esa energía, dónde la depositamos para capitalizarla y que sea más eficiente, más efectivo y que traiga más retorno al negocio. Sí, yo iba exactamente por ahí. Realmente hagamos que la tecnología le podamos sacar el mayor partido posible, ¿no? Volvámosla más eficiente, capaz de hacer mejores predicciones y demás, pero aquello que la tecnología no va a poder hacer, que es ese judgment que se dice en inglés, ¿no? Esa parte humana, ese componente humano de tener una visión holística, de realmente tomar una decisión más allá de lo que nos está diciendo, nos está aportando la tecnología. Ahí está la clave, ¿no? Es ser mejores en lo que como humanos somos únicos y hacer la tecnología mejor en aquello que nos aporta, que también lo hace única. Sí, yo creo que desde HR es vital verlo como una oportunidad. O sea, no creo que haya, ya a nivel personal, a nivel de desarrollo de aplicación real, hay que verlo sí o sí como una oportunidad, porque es literalmente eso, es una herramienta. Y en términos de autoridad, en términos de pues, limitarse a hacer referencia a la data que te proporciona una herramienta como ChatGPT, es importante entender que la data inicial o el prompt inicial parte de nosotros. Es decir, al final no deja de ser una herramienta porque lo que hace es analizar y leer una data que le proporcionamos nosotros. Entonces, en ese caso, es importante hacer esa diferencia entre autoridad de la herramienta y una herramienta en sí, que es lo que es. Justo. Y ahora, hablando puntualmente de este tema, yo siempre recuerdo un jefe que tuve que me decía, no todas las compañías tienen que ser Google. ¿Sí? También es no idealizar, ¿no? Y darle el tiempo de maduración en función al valor que pueda aportar en cada organización. Creo que eso también es un punto, sobre todo para no caer en ese mito de que es apretar un botón, que es una frase muy, muy, muy típica,
pero no, es un proceso de maduración. Claro, no, y además es que hasta que alguien dice que tiene que hacer ese botón, porque o sea, la inteligencia artificial de momento aún, según entiendo, o sea, no tiene motivación en sí misma, es decir, tienes que guiar tú hacia qué propósito se dirige lo que esa herramienta hace, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, ahí todavía queda trabajo humano por hacer. A mí, perdón, me ha parecido interesantísimo este punto de adaptar, obviamente, el peso que le des a las analytics a tu realidad como empresa también, porque es muy sencillo empezar a centrarte o empezar a dedicarle muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo a desarrollar pues, unas analytics internas que realmente no sean necesarias para quizás el tamaño o el scope de tu empresa. Entonces también es importante pues, hacer esa lectura previa, adaptar pues, ciertas dinámicas internas que quizás no tengan mucho sentido. Total. Sí. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a todos los panelistas, muy interesante todo. Yo quería conocer específicamente en las dos personas que presentaron algunos ejemplos más aterrizados, que fueron, creo, Paul y Nathan, ¿puede ser? ¿Cuáles son las 3 cosas que ustedes consideran que hicieron muy bien para poder conseguir integrar este tema del high performance o del skill-based organization? Sí, en la organización, es decir, en la estrategia, en la cultura y que se mantenga también en el tiempo. Pues yo creo que al final es importante en este caso el saber utilizar las herramientas que el negocio utilizaría si ellos tuvieran la evidencia para poder usarla. Si ellos tuvieran evidencia de que, oye, si vamos a invertir en esta categoría o en este producto porque creemos que hay un gran margen de mejora o tenemos una penetración baja o y tienen la evidencia para poder apoyarla, tienen muy claro cómo orientar la argumentación, ¿no? Y cómo sacarlo adelante. Yo creo que seguir ese mismo enfoque, utilizar ese mismo enfoque de ser evidence-based y, como también decíamos por ahí, saber identificar cuando en el entorno se hacen assumptions, cuando se crean opiniones y saber identificarlas y saber decírselas también, incluso si es alguien del board que puede hacer generar una opinión, ¿no? y saber contradecirla y ser muy honesto. Entonces, yo creo que eso es importante a la hora de tomar buenas decisiones, de saber que todos somos humanos, que nos gusta dejar nuestra impronta y vamos a generar opiniones. Tenemos que discriminar también entre qué es una opinión y qué es información, y eso es lo que va a hacer que sea duradero, diría, porque también decisiones así no se van a ver un impacto en una semana, 2 semanas. Puede llevar años a ver un impacto, ¿no? Y seguramente muchas personas van a ir cambiando de esta organización, que pueden tener una opinión y pueden decir, oye, pues yo esto lo haría de este otro modo. Pero si está bien fundamentado, si hay una buena evidencia detrás y ha sido construido en base a eso, si identificas que realmente es una opinión lo que estás aportando o ayudas a otro a identificarle, independientemente de quién sea, la idea es que pueda sobrevivir y que pueda darle margen a ver cuál es ese impacto. Vale, de mi lado yo diría, bueno, tenemos varios puntos. Lo primero, y parte del hecho de que haya sido una herramienta desarrollada enteramente en la casa, por así decirlo, ¿no? O sea, diría 2 cosas, ¿no? La primera, este desarrollo no fue algo que se nos ocurrió a nosotros y hicimos simplemente como se nos ocurrió. Hubo mucha investigación para entender cuál era la mejor herramienta y cómo podíamos obtener la información que nos hacía falta para hacer esta gestión por skills, a la vez que le dábamos valor a los empleados, que es importante, ¿no? Porque si solo quieres que te digan el conocimiento pero luego no aportas nada, pues nadie lo va a usar. Eso por un lado. Y segundo, creo que desde el principio siempre hemos tenido la mente muy abierta de decir, aunque en su momento ya hemos dicho, oye, creemos que tiene sentido hacerlo internamente, pero no dejemos de mirar fuera, porque al fin y al cabo la tecnología avanza, rápidamente. De hecho, hace 1 año y medio, así que fue cuando salió ChatGPT, pues creo que nadie se lo esperaba y claramente ha revolucionado todo. Entonces, creo que siempre es importante tener una mente abierta para saber qué hay fuera, ¿no? Y ver y entender sobre todo cuándo tiene sentido dar otro salto o cambiar, ¿vale? Y no significa que has perdido el tiempo ni mucho menos, todo lo contrario, has aprendido mucho. O sea, creo que nosotros con toda esta experiencia, este camino que hemos tenido desde hace ya 3 años, hemos aprendido mucho sobre el tema de la gestión sobre skills. Vemos qué cosas tenemos ya, pero vemos también qué cosas nos faltan para llegar realmente a toda esa gestión que queremos. Y
Y eso es fundamental, ¿no? Tener esa mente abierta y no cerrarte nunca, porque la tecnología avanza y nada es estático. Siempre hay que seguir evolucionando y tienes que ser, por así decirlo, también rápido para saber cuándo tienes que incorporar esas nuevas visiones o tecnologías. Yo quería añadir que yo creo que en ese sentido hay como dos fases. Es decir, si desde HR, por ejemplo, estamos intentando pues implementar algún tipo de cambio sobre performance review, sobre lectura de habilidades, sobre acciones, sobre habilidades, creo que hay dos fases principales. La primera es la implementación, que pasa principalmente por convencer a los stakeholders, por estar alineado con la dirección de la empresa, con CEO, con la persona que toma la decisión. Y este alineamiento pasa por data. O sea, tienes que presentar un plan que tenga sentido, que esté respaldado por data y que tenga una intencionalidad clara. Si hablamos de permanencia de ese plan, yo creo que ahí la clave es el éxito. Poder comprobar que efectivamente está teniendo un impacto y que tiene sentido, que se reproduzca y que se mantenga. Y yo serían las dos fases que distinguiría. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta. ¿En streaming nos llegan o no? No. Vale, pues en ese caso, bueno, podemos dar la mesa redonda por concluida. Muchísimas gracias de verdad a los ponentes por participar. Muchísimas gracias a los asistentes, tanto a los virtuales como a los presenciales. Y nada, pues ahora tendremos una sesión de networking informal para que podamos conocernos y ya está. Muchas gracias. Gracias.